Amados hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, estamos en este domingo 19 de diciembre, casi llegando a la Navidad de este año tan complicado, tan complejo, pero que el Señor ha mantenido siempre el cuidado sobre cada uno de nosotros. Por eso le pido que oremos y que detengamos un momento el video, preparándonos para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús, recordando que por su misericordia continuamos disfrutando de su enorme amor. Este día vamos a continuar con el libro de Lucas y para ponernos un poco en contexto, diremos que Jesús está muy cerca del momento final. Sabe muy bien que los sacerdotes, los fariseos, están tramando su arresto y que debe preparar a sus discípulos para que cuando todo esto vaya a ocurrir, ellos sepan muy bien el significado de cada situación y pueda perdurar en su fe. Tengamos muy en cuenta que los discípulos han estado con Jesús 3 años, le han visto obrar milagros, han escuchado sus enseñanzas, han escuchado sus parábolas, pero la enorme pregunta es, ¿y en este momento estarán realmente listos para enfrentar la muerte de Cristo? ¿Habrán comprendido que es el cumplimiento de la profecía y que el tercer día habrá una resurrección milagrosa? Pero más allá de eso, ¿será que los discípulos habrán comprendido que luego de la resurrección les quedará en sus manos una misión enorme de propagar el Evangelio por todo el mundo? Realmente creo que los discípulos no saben todo lo que se les viene. Más bien, lo que creo es que los discípulos esperan que ocurran acontecimientos difíciles. Probablemente los discípulos sepan que va a haber persecución, pero no logran dimensionar hasta dónde esto puede llegar. En esa situación, entonces, vamos a irnos al capítulo 22 del libro de Lucas, en el cual se narrarán los hechos de los últimos días de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Vamos a dejar aquí un momento en pausa para poder explicar qué es esto de la fiesta de los panes sin levadura, o conocida también como la Pascua. En realidad, los judíos estaban celebrando o conmemorando el momento en el cual Dios saca al pueblo hebreo de su cautividad en Egipto. Aquel episodio en el cual Moisés lidia con el faraón, hay una serie de plagas y al final el faraón termina cediendo por presión justamente del poder mostrado por Dios y el pueblo es libre. En este momento entonces es justamente donde nos encontramos. Precisamente Jesús va a escoger esta celebración muy en particular porque pues va a simbolizar esa libertad del pueblo, está liberando, ahora ya no de manera física, sino de manera espiritual. En este momento particular, los escribas y los fariseos están urdiendo planes, están tramando, están conspirando. ¿Por qué? Porque lo que quieren es matarle. Los sacerdotes han llegado al convencimiento de que Jesús es un atentado no religioso, no espiritual. Jesús es un atentado político en contra de su status quo. Porque vean, Lucas nos lo deja ahí de manera bastante explícita. Porque temían al pueblo, no temían a Jesús. Se habían dado cuenta desde hacía mucho rato que Jesús era pacífico, que Jesús era inofensivo, en el término de que no iba a armar él por su cuenta una revolución, pero sí que incitaba al pueblo a alzarse en contra de la autoridad religiosa. ¿Por qué? Porque les había dejado en ridículo en múltiples ocasiones. De hecho, los sacerdotes ven en Jesús a alguien que está enseñando al pueblo a no dejarse llevar simplemente por ese liderazgo religioso histórico que sostenían. Entonces ellos lo que quieren es eliminarle, sacarle del mapa por completo,
para poder perdurar en su dominio sobre el pueblo. Nótese que todavía el Imperio Romano no está involucrado en el plan. Hasta este momento son los sacerdotes los que planean matarle. Todavía no se ha armado un escenario político con el imperio. Está, digamos, a nivel judío únicamente. En este caso, entonces, vamos a apreciar cómo va a participar Satanás en el escenario. El versículo 3 nos dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, era uno de los discípulos que había pasado 3 años con Jesús. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Judas es uno de los hombres de confianza de Jesús, es de los 12, de los escogidos, de los que habían estado con él en tantas situaciones complicadas a lo largo de 3 años. Le habían visto obrar milagros, le habían visto hacer misericordia, le habían oído enseñar acerca del amor de Dios. Entonces, Judas va a ser tomado por Satanás y de su iniciativa va a negociar con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia. Es aquí donde ingresa el Imperio Romano. Muchas veces creemos que los que llamaron a los romanos fueron los sacerdotes. Pues resulta que no. Quien integró al Imperio Romano a la cacería de Cristo fue el propio Judas, liderado por supuesto desde dentro por Satanás. Ellos se alegraron por supuesto, ¿verdad? Y acordaron un precio. Otros evangelios hablan de una cifra en específico, 30 monedas de plata, y ciertamente esta era una cantidad que en ese momento, para un judío normal, un judío de clase baja, era un dineral, era una cantidad de plata pero demasiado grande. Sin embargo, si lo comparamos con lo que ganaba, por ejemplo, un sacerdote, pues realmente era un precio bastante bajo. Y bueno, Judas lo acepta y busca la oportunidad perfecta para entregarlo, pero que el pueblo no lo vea. Él lo hace de escondidas, porque sabe que puede tener graves consecuencias si se revela que había sido él precisamente quien le había entregado. Y bueno, llegó el día de los panes sin levadura, el día de la celebración, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, justamente por la historia que ya les narraba. Cuando los hebreos sacrifican un cordero y ponen la sangre en el dintel de las puertas, para que el ángel del Señor no se lleve la vida del primogénito en esa casa. Y justamente el sacrificio del cordero es en específico la figura que se explota a la luz de la palabra con la muerte de Jesús en propiciación por nuestros pecados. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y les da instrucciones muy específicas acerca de dónde la quiere celebrar. Les dice que van a encontrar un hombre con un tinaco de agua y les da instrucciones y las cosas pasan exactamente como él se las va a indicar. Cuando era la hora, dice la Biblia, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, es decir, los 12. Él les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es importante señalar que he escogido unas ilustraciones como no clásicas, como no lo común, la clásica imagen donde está en una mesa muy larga, con Cristo al centro y sus discípulos repartidos hacia los lados. ¿Por qué? Bueno, porque sobre este episodio hay muchísima polémica, hay unas historias un poco extrañas,
y un libro ahí de Dan Brown y no sé qué otras cosas. Por eso es que he escogido, digamos, unas ilustraciones no tan comunes, porque no quiero que lleguemos a confundirlos con la famosa pintura de Leonardo da Vinci de la Última Cena. Este es un momento demasiado íntimo por parte de Jesús como para que nos enredemos con este tipo de situaciones. Jesús ya les ha dicho que uno de ellos lo va a entregar, es más, ya les ha dado pistas acerca de quién podría ser. Sin embargo, ellos empezaron a discutir entre sí, diciendo quién es el que lo va a hacer. Pero además hubo entre ellos una disputa. Fíjese bien en dónde están estos discípulos, qué tan frívola podía ser la conversación, sobre lo cual se ponen a discutir. Les acaban de decir que uno de ellos es un traidor. Empiezan a buscar culpables, pero además le dan vuelta al asunto. Vea el problema del ego humano. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Es interesantísimo porque están en un momento crucial en la vida de Cristo, están al final de la vida de Cristo. Él ya les ha dicho que su muerte se avecina, les ha dicho cómo va a suceder, les ha hablado sobre las condiciones duras que se avecinan e incluso les ha dicho que ahí está sentado el traidor, pero ellos están muchísimo más interesados por saber quién de ellos va a ser el mayor. Parece que a los discípulos no se les quita esa carnalidad egocéntrica de la que todos los seres humanos somos víctimas en algún momento. Pero él les dijo, ven, la respuesta de Jesús es muy contundente. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros. ¡Ey, bájense! ¡Bájense! Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Es muy interesante que Jesús les empieza a hablar de la autoridad, les está hablando de los reyes, les está hablando de quienes se enseñorean sobre las naciones, y de golpe lo que les dice, bueno, pues son ellos, ustedes no. ¿Y quién es mayor? ¿El que se sienta a comer o el que está sirviéndole al que se sienta a comer? Pues lo normal de pensar es que obviamente quien se sienta a la mesa es el que tiene más preeminencia. Pero Jesús les hace ver que Él está entre ellos no como el que llegó a comer únicamente, sino el que llegó a repartir la comida, llegó a servirles. Entonces, lo que Jesús de fondo les está diciendo es, miren, discípulos, y si yo he venido a servir, que soy a Cristo, ¿qué creen ustedes que es lo que deben hacer? Pues evidentemente, cristiano, sirva, porque eso es lo único que realmente le dará verdadero valor ante el Señor. Y saliendo, es decir, la cena ha terminado, saliendo, se fue, como solía, es decir, esta era una práctica, al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es una zona cercana y semirural, pero muy cerca de la ciudad, en donde Jesús iba a poder estar solo, iba a poder estar orando sin ningún distractor. Y pues sus discípulos, como al parecer era la costumbre, pues le siguieron en esta ocasión. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Voy a detenerme aquí un momento. Jesús les está dando una indicación bastante clara acerca de la oración que quería que hicieran. Jesús los está mandando a orar para que no entren en tentación. Les está mandando a que le pidan al Dios Padre que les dé fortaleza ante la tentación. ¿Por qué?
porque Jesús sabía perfectamente que se iban a precipitar las cosas sobre lo que habría de ocurrir y que las tentaciones vendrían. La tentación sobre Judas, por supuesto, aunque Judas ya había caído, pero ciertamente Judas todavía tenía tiempo de arrepentirse. Pero tentación también para los demás, porque vendrían cosas difíciles y los demás podrían haber reaccionado de manera agresiva, y de hecho así sucedería, y pues Jesús les está previniendo. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, esos son aproximadamente unos 20 metros, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Jesús sabe perfectamente que lo que viene va a ser durísimo. Jesús sabe perfectamente que su deidad no va a impedir todo el dolor, todo el sufrimiento que se viene. Sabe que los romanos van a ser de verdad crueles. Sabe que la muerte de cruz va a ser sumamente dolorosa. Y Jesús está experimentando exactamente lo mismo que nosotros cuando sabemos que vamos a ir a una batalla difícil de enfrentar. Jesús tiene miedo. Está angustiado. Jesús va a sentir verdadero temor de lo que va a suceder. Y esa es una reacción totalmente humana, demostrando que Cristo era 100% hombre. Y su propia deidad, su parte de 100% Dios, va a comunicarse con su Padre. Y lo que le dice es: Padre, si puede ser que esto no suceda, pues que no suceda, pero hágase tu voluntad. Es decir, Padre, tengo miedo, Padre, no quiero pasar por esto, pero Padre, estoy dispuesto a hacerlo. Y en definitiva, Jesús se encuentra en un episodio de extrema soledad, de tal manera que el Padre le envía un ángel para que lo fortalezca. No lo está dejando solo. Y es más, en los siguientes versículos, que se han omitido un poco por el tiempo, lo que dice es que encontró a todos dormidos. Los discípulos se quedaron dormidos mientras Jesús oraba. Los mandó a orar. Y los discípulos estaban como cansados, como somnolientos. Dice la Biblia que estaban tristes. Los discípulos se encontraban en una situación de conmoción y eso les hizo tener sueño. Y Jesús, cuando llega, los encuentra dormidos y les empieza a dar una especie de reprimenda, una especie de sermón, donde les dice: miren, oren para no entrar en tentación. Se los está reiterando, porque Jesús sabe perfectamente lo que viene. Mientras aún hablaba, mientras le está dando ese sermón a los discípulos, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos. Es decir, fue Judas quien lo vio. Piensen en el escenario. Jesús se ha alejado ahora. Mientras Jesús ora, los discípulos se duermen. Judas aprovecha para separarse del grupo, va a traer a los sacerdotes y a los guardas de la ciudad y les dice: ya lo tengo, se los voy a entregar. Y es Judas quien viene al frente de la turba y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Creo que para Judas estas fueron unas palabras bastante duras a la hora de ser recibidas, porque Cristo de alguna manera lo está dejando en evidencia. Cristo, de hecho, le está haciendo una pregunta retórica. Le está diciendo: Judas, con un beso me entregas. Con un beso, Judas. Como si fuera esto una cuestión de cariño. Como si fuera esto un acto noble. Pareciera que Judas está tratando de expiar su propia culpa, expresándole cariño a Jesús. Viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, están hablando los discípulos: Señor, heriremos a espada.
Y uno de ellos, pues agarra la espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le corta la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. ¿Por qué motivo? ¿Por qué creen que Jesús le va a sanar? Es que Jesús está queriendo demostrar mansedumbre. Jesús no estaba organizando una guerrilla. Jesús no estaba organizando una revolución. En ese momento es probable que los 12 discípulos hubiesen andado armados. Bueno, Judas no habría reaccionado, los otros 11 sí, y es posible que hubiesen podido combatir contra la guardia romana, aunque sus posibilidades de victoria habrían sido bastante bajas. En realidad lo que habría pasado es que si Cristo no lo detiene y ahí se arma la guerra de espadas, lo que habría pasado es que todos habrían terminado muertos, incluyendo a Cristo. Y su nombre habría quedado como el de un agitador que tenía un grupo de gente armada que combatió contra los soldados del imperio, como los celotas, de los cuales ya hemos estudiado. Cristo lo que hace es detener el pleito, porque ese pleito no abonaba en nada al cumplimiento de la profecía, más bien deformaba la función política de la muerte de Cristo. Les está dando una razón para que el evangelio se viese mancillado por el rumor de que se trataba de uno de los celotas. Y es más, se toma el tiempo de sanar la oreja del herido, precisamente para que no cupiese duda de las intenciones que Jesús tenía para ese momento. En realidad Jesús se estaba entregando sin dar la batalla. Y lo arrestan y se lo van a llevar. En este lapso Pedro ya le ha negado, como todos conocemos la historia. A Pedro, ese que tenía ese garbo a la hora de hablar y todo, lo ha negado. Y Jesús está arrestado. Pero aún no está a las órdenes de las autoridades romanas. Está todavía a las órdenes de los sacerdotes. Pero mientras pasa la noche, esto que va a narrar ocurre en la madrugada, dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y aún peor, le vendaban los ojos para seguirle golpeando y le preguntaban: a ver, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Los soldados romanos se estaban burlando de Jesús, estaban haciendo escarnio de su deidad, estaban haciendo escarnio de lo que Jesús había predicado durante los 3 años. Y en realidad a Jesús nada le costaba hacer uso de su poder y fulminarlos en el instante. Pero la mansedumbre de Cristo en ese momento era vital para que se cumpliese la profecía tal cual ésta se había dado. Jesús no estaba ahí para demostrar su poder. Jesús estaba ahí para morir por usted y por mí. Y su sangre iba a ser derramada por sus pecados y por los míos. ¿Y por qué era necesario que padeciese toda esta tortura? Porque es que esto era una tortura. Pasaron toda la noche golpeándole y luego dice que lo pasaron insultando. Pues básicamente todo esto era necesario porque la misma Biblia dice que el Cordero iba a padecer. Y ese padecimiento tenía que ser máximo, porque nuestros pecados llegan realmente al máximo. Jesús estaba ahí con total y absoluta mansedumbre. Y por si fuere poco, cuando era de día, es decir, por la mañana, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio. Fíjense, lo trajeron al concilio, eso quiere decir que lo llevaron a un órgano de decisión, lo llevaron a un órgano político a dar declaración, diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y fíjense que es interesante, porque en realidad lo que pasa es que ellos están buscando la propiciación del asesinato. Los sacerdotes lo que están buscando es el momento en el cual él vaya y se autoincrimine. ¿Para qué? Para poder justificar su muerte. ¿Eres tú el Cristo? Para poderle acusar de blasfemia. Pero Jesús va jugando con las palabras. Vea, Jesús está muy golpeado, Jesús está muy maltratado, Jesús está humillado,
Jesús está probablemente desangrándose por los golpes y todavía tiene cabeza para darle vuelta a las preguntas. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Jesús ya está hablando precisamente de su muerte en específico. Dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios. ¿Es eso lo que está insinuando Jesús? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Jesús no se autoincrimina, les deja a ellos la responsabilidad, les está dejando a ellos la total carga acerca de lo que va a suceder. Si me quieren matar, dicho de otra forma, si me quieren matar, que sea por culpa de ustedes, y son ustedes los que van a cargar con eso por la eternidad. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Era falso. Jesús no les había dicho que sí. Sin embargo, ellos van a ir con el Imperio Romano a dar una declaratoria completamente distorsionada y les van a acusar de agitador, porque el Imperio Romano no podían llegar a decirles este es un blasfemo, porque ciertamente al gobernador que él blasfemase contra quien blasfemase le daba exactamente lo mismo. Van a llegar a contarle que él es un agitador del pueblo y que es peligroso para la estabilidad del imperio. Y va a ser ese el cargo precisamente político por el cual Jesús va a ser enjuiciado más adelante. Mis hermanos, nos vamos a encontrar el próximo domingo. Vamos a tener clase el próximo domingo, a pesar de que estemos un poco entre vacación y tal, pero vamos a encontrarnos para poder continuar con nuestro estudio bíblico. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan una muy feliz Navidad y recordemos que el invitado principal de nuestra celebración tiene que ser el Señor Jesucristo. Bendiciones.